el tema de la innovación, desde mi punto de vista, y sobre todo en turismo, tiene dos problemas. En primer lugar, que no sabemos muy bien lo que es la innovación, y ya parece que innovación es casi cualquier cosa. Y en segundo lugar, que siempre intentamos, yo vengo de Benidorm y no sé si a usted le pasa también aquí, pero allí en Benidorm parece que si no viene información de dentro del sector turístico es como que no sirve, ¿no? Eso es lo típico de tú que me vas a enseñar a mí que yo no sepa del sector turístico, Entonces, yo creo que hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de innovar y es, precisamente, en primer lugar, abrir un poco el foco en tema de la innovación. Evidentemente, si hablamos de innovación y lo centramos mucho, corremos el riesgo de que al final no seamos capaces de desarrollarla. Y, en segundo lugar, ser abiertos a la hora de recibir información desde fuera. Y para eso, yo creo que por eso una de las cosas más importantes y más difíciles a la hora de desarrollar la innovación es recibir y gestionar ideas para desarrollar esa innovación. A ver, vamos. Entonces, desde mi punto de vista, yo propongo una definición, habrá muchas, y la innovación es satisfacer una necesidad de mercado de manera única y que da a la empresa una ventaja competitiva difícilmente salvable. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, para mí es fundamental el hecho de que haya una necesidad que tengamos que satisfacer cuando hablamos de innovación. O sea, a mí no me sirve el hecho de innovar, por ser más bonitos, por ser más fuertes, A ver, si no hay una necesidad del mercado que satisfaga a un segmento concreto, yo creo que no estamos hablando de innovación. Y, en segundo lugar, me tiene que dar una ventaja competitiva a mí como empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que el beneficio tiene que ser en la doble dirección. Por un lado, tiene que haber un beneficio para el cliente, para el segmento al que vamos dirigidos, y por otro lado tiene que haber un beneficio para la empresa o para el destino que realice esa innovación. Yo distingo dos tipos de innovación, hay muchas más categorías que se podrían crear, pero esto no es nada académico y seguramente si van a alguna universidad les dirán que esto no sirve para nada, pero a mí me sirve. Yo hablo por un lado de innovación tecnológica y por otro lado de innovación creativa. Para mí la innovación tecnológica es aquella que utiliza la necesidad de la tecnología y los modelos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de innovación la tecnología es fundamental, es muy importante. Por otro lado, no quiere decir que no exista creatividad, pero en este caso la tecnología es fundamental. Y como pongo ahí, los modelos de negocio. ¿Por qué los modelos de negocio? Porque la innovación, muchas veces una definición que se hace de la innovación es creatividad llevada al mercado. Si no soy capaz de llevarla al mercado, no es innovación, es pues eso, creatividad, puede ser arte, pero no es innovación. Y por otro lado, la innovación creativa, que es la necesidad con creatividad y con modelos de negocio, utilizando un entorno de creatividad y una capacidad de desarrollar la innovación sin necesidad de sostenerse demasiado con la tecnología. Vemos un par de ejemplos. Innovación tecnológica, Airbnb, no sé si lo conocen, es una página que sirve para que personas particulares que tengan habitaciones en su casa o un apartamento lo pongan ahí y puedan comercializarlo para viajeros que quieran ir en ese momento y que prefieran utilizar ese tipo de alojamientos en lugar de un hotel. Por otro lado, Knock es una página que también pone en contacto a personas particulares, pero en este caso es intercambiar casas. Yo tengo una casa en Benidorm y tú tienes una casa en Santa Coloma de Farners, pues resulta que yo quiero ir de vacaciones a Santa Coloma y tú te quieres ir de vacaciones a Benidorm. Pues nos intercambiamos las casas y tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, en este caso, Airbnb está triunfando muchísimo, tiene problemas legales por el tema de los impuestos y todo esto, pero es una página que está teniendo muchísimo éxito a nivel internacional. Es tecnología que basa gran parte de su capacidad en la necesidad innovación que basa gran parte de su capacidad en la tecnología que necesitan para desarrollarla. Por otro lado, dos casos de innovación creativa, el Circo del Sol y Kaboom, que veremos ahora, es una empresa que se dedica a hacer parques infantiles en Estados Unidos. Ninguna de las dos necesita la tecnología para realizar innovación y para ser relevantes en el mercado. ¿Por qué innovar en turismo? En primer lugar, porque lo pide el cliente. El cliente ahora mismo está incluso más adelantado que muchas de las empresas en cuanto al uso de la tecnología y al conocimiento de canales de información y de comercialización distintos que, como en el caso de Airbnb que hemos visto antes, ellos están creando y ellos están utilizando. Por otro lado, por los cambios del propio mercado, a nivel tecnológico, a nivel de aparición de nuevos segmentos, aparición de nuevos mercados.
Entonces, nos obligan a ser competitivos y la innovación es una herramienta fundamental para ello. Por el aumento, evidentemente, de la competencia, por la madurez de los destinos. Como os he dicho, yo vengo de Benidorm y Benidorm es un destino muy maduro y necesita innovar, necesita pegarle una vuelta de calcetín desde ya, porque si no, por mucho que ahora mismo hayamos superado todas las expectativas en cuanto a clientes, eso lo que nos puede hacer es ponernos una venda ante la realidad. Entonces, son destinos muy maduros que necesitan la innovación para ir mejorando y para evolucionar. Evidentemente, por dejar de ser una commodity, en muchos casos para el viajero, tanto lo que es el viaje como lo que es el alojamiento y en muchos casos lo que es la manutención ya es una commodity. Es algo que ellos consideran que tienen que pagar por ello porque necesitan viajar, necesitan alojarse, necesitan comer, pero para ellos no es lo relevante en un viaje. Entonces, si yo quiero dejar de serlo, necesito la innovación y darle una vuelta a mi propuesta de valor y una vuelta a mi forma de enfrentarme al mercado. Y porque estamos en crisis. Porque estamos en crisis y una de las primeras cosas que se quita cuando estamos en crisis es el tema de la innovación. Y es un error. Porque la innovación, a mí, el hecho de que haya menos gente que viaja, evidentemente me importa, pero a mí lo que me importa es que la gente que viaja menos, lo que tiene que hacer es venir a mí y a contratarme a mí. Evidentemente, hay menos gente, hay menos viajeros, hay incluso más competencia, pero si yo no soy relevante en el mercado, pues entonces la gente se va a dispersar y van a ir a la competencia y no van a venir a comprarme a mí. Por eso debo ser innovador para mantenerme fuerte en este momento y para salir fuerte cuando pase la crisis. ¿Y dónde empiezo? Pues donde empiezo es en el cliente. Como hablábamos antes, en la necesidad, detectando una necesidad y a partir de ahí desarrollar una innovación potente. ¿Y por qué empiezo en el cliente? Fijaos, esto es una foto del 2005. Era la proclamación de Benedicto XVI, el Papa anterior. Un montón de gente viendo la proclamación lleno, 2005. Era el 2013. Todo iluminado, haciendo fotitos con sus smartphones. O sea, han pasado unos cuantos años y la escena es completamente distinta. O sea, el cliente está cambiando. Otro ejemplo, una ola. Qué bien se lo pasan, que viene la ola, que me pilla la ola. Pues luego viene la ola, pero lo primero que hago es hacer la foto. Y luego ya miré que no me moje. Hemos cambiado la forma de enfrentarnos a la realidad solamente por el aparatito ese perdón la expresión, de mierda, que es el smartphone, ¿no? Que nos cambia la forma de hacer las cosas, ¿no? Lo primero que hemos hecho, Amalio y yo, cuando hemos venido, pues Amalio se ha ido a hacer fotos por allí, yo me he puesto a hacer fotos por aquí y luego las subiré a Twitter. Y diré a todo el mundo que qué bien que me lo estoy pasando, que esto está lleno. O sea, y seguramente a la gente no le importa, ¿no? Habrá muchos que no les importe, pero bueno, pero yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, la gente está cambiando y las necesidades de los clientes también están cambiando. Y empezamos ya con algunos ejemplos, ¿no? Uno de los primeros que a mí me parecen más interesantes es el de Google Glass. Todos sabéis lo que es la Google Glass, que es esto que ha sacado Google, unas gafas que se ve que son una pasada, yo no las he utilizado todavía, no las he podido utilizar, y son demasiado caras, pero en el momento que ellos sean capaces de bajar el precio y de que se difunda un poquito más el consumo, van a ser increíbles. ¿Por qué es esto interesante para nosotros? Bueno, ellos han inventado el aparatito, lo mismo que los smartphones. ¿Vale? Pues inventemos nosotros las aplicaciones. O sea, el aparatito ese no sirve de nada sin las aplicaciones, que son muchísimo más baratas, evidentemente, de desarrollar, y a nosotros nos sirven para dar relevancia a nuestro destino. Son tan baratas de desarrollar que hay incluso páginas que lo que te permiten es, sin saber programar absolutamente nada, te permiten crearte una aplicación y venderla directamente. Esto es una página que lo que te hace es que tú tienes como una especie de casillas en los que vas mezclando casillas, cambiando colores, y al poco tienes una aplicación que la puedes vender directamente, sin saber absolutamente programar ni nada. Innovar desde la colaboración. Es interesante también, que eso evidentemente es un proyecto en el que estáis vosotros metidos con Libritur, utilizar recursos externos, utilizar recursos y aunar recursos para mejorar la capacidad de innovación. ¿Por qué? Porque me permite generar más trabajo, más gente, con menos capital y con más recursos. Y os pongo dos ejemplos. Este es el de Kaboom.
Kabum es el parque ese que os he dicho antes, un parque que en Estados Unidos, que ellos lo que hacen es una empresa que se dedica a hacer parques y están en el mercado, compite con otras empresas. Pero ellos, muchas partes del dinero que reciben, lo reciben de fundaciones. Con lo que hacen es que bajan muchísimo el precio de sus parques y lo que hacen es que se ponen en contacto con una comunidad allí de vecinos. Entonces son los propios miembros de la comunidad los que construyen el parque. Ellos les proveen del conocimiento y en ocasiones también incluso de los materiales. El precio baja muchísimo, incluso en algunos casos el parque puede estar patrocinado por alguna marca. Y al final pues tenemos parques chulísimos, tiene una página que está muy bien, yo os recomiendo que entréis. Gracias a la colaboración de los vecinos de allí se ha conseguido reducir costes, crear parques realmente interesantes y el tipo de empresa es, como os digo, es una empresa que compite en el mercado pero desde otro punto de vista. Compite con lo que se llama ahora empresas abiertas. Son empresas que utilizan recursos externos para desarrollar proyectos. La innovación en valor del Circo del Sol. El Circo del Sol es un ejemplo claro de innovación y es un ejemplo claro de innovación sin tecnología, aunque en ocasiones utilice la tecnología. El Circo del Sol, ¿qué es lo que hizo? Primero localizó el mejor segmento que les interesaba a ellos y vieron que el segmento que les interesaba era de las personas adultas. Ellos no es un circo para niños, como todos sabéis. Entonces, una vez que localizó cuál era el segmento al que quería ir, entonces analizó y comprendió qué es lo que quería ese segmento. Y vio que había algunas cosas que tenían los circos tradicionales que no les interesaban. Como por ejemplo eran los animales, todo el tema de los animales, sabéis que el Circo del Sol no tiene, todo el tema también de la venta de chuches en los pasillos, el Circo del Sol no tiene. Entonces, analizan después a la competencia para ver cómo está haciendo la competencia y lo intento hacer distinto. Quito lo superfluo y cuando quito lo superfluo lo que hago es disminuir costes porque quito aquellos elementos que tienen muchísimos costes y al mismo tiempo no son relevantes para el segmento al que voy dirigido y al mismo tiempo potencio lo que al segmento le gusta. Es decir, aumento el valor en aquello que para el segmento al que voy dirigido es relevante. Como puede ser en el caso del Circo del Sol, pues todo el tema de la música, todo el tema de la representación, hacer una especie de historia, el teatro. Entonces, al final, ¿qué consigo? Tener una innovación en valor que es, reduciendo costes, ofrezco muchísimo más valor al segmento al que voy dirigido, conociendo ese segmento y sabiendo cómo lo está haciendo la competencia. Personalizar la experiencia. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Como veis, no es tema turístico, pero Coca-Cola hace poco sacó una campaña, bueno, es marketing, es decir, no es otra cosa, es marketing, pero las latas tienen el nombre de las personas, entonces pues yo puedo personalizar el hecho de coger una que se llame David, uno Paula, este se llama Netamburo, que vaya nombre, Pedro, Eva, Carlos, pues nada, pues personalizamos la experiencia. Donuts, que bueno, ya los pobres donuts están ya de capa caída, ¿no? Pero este era un producto interesante. Lo que hacían es que te daban una cajita y tú podías en esa cajita personalizar el producto según te interesara. Sacar las experiencias de su contexto. Todo esto lo conocéis. Esto es un producto de Barcelona, Gourmet Bus. Bueno, vamos a hacer algo distinto. Esto sería, si yo voy a dar una comida, lo normal es que sea un restaurante. No, pues no, lo voy a subir en un bus y encima le voy a dar una vuelta por toda Barcelona. Sacar las experiencias de su contexto. Esto es un hotel de lujo que está en Sudáfrica y lo que hacen ellos es que esto es un poblado chabolista que a la gente que va a ese hotel de lujo les da la posibilidad de tener una experiencia de vivir entre chabolas. Éticamente a mí me parece que no es, me parece impresentable. Pero bueno, os lo he puesto como ejemplo de algo sacado de su contexto y ofreciendo a un tipo determinado de cliente algo que habitualmente no se le ofrece, ¿no? Esto lo conocéis, las cabañas en los árboles, el hecho de jugar, o sea, el hecho de utilizar, de que para la innovación desarrollemos cosas que nos permitan jugar, utilizar el juego como parte de nuestro producto, ¿no? A mí esto me encantó. Yo soy muy aficionado a las cabañas de los árboles, será porque nunca he tenido una,
Y a mí esto me pareció genial. O sea, yo iría ahí, solamente por el hecho de sentirme otra vez niño, ¿no? Y de volver a sentir que puedo jugar. De hecho, el geocaching. ¿Conocéis el geocaching? El geocaching es una especie de movimiento a nivel mundial. Ellos lo que hacen es que tú, por ejemplo, tienes una cajita en la que metes un regalito de poco valor, un muñequito, lo que sea, y lo pones en cualquier lugar del mundo. Aquí en Santa Coloma, en cualquier lugar. Lo pones, lo escondes en algún sitio y luego lo geolocalizas con una aplicación que es gratuita, que te lo bajas. Entonces tú le das a un botoncito y sube y se pone en la red. Entonces, hay un montón de gente que va por todo el mundo y cuando se va de vacaciones a un sitio, pues dice, oye, pues voy a ver si encuentro por aquí alguno de estos tesoros. Entonces, en la aplicación, le das a la aplicación y te geolocaliza los tesoros que puedes encontrar alrededor. Yo me juego con vosotros lo que queráis, que en esta zona hay tesoros de esos. O sea, seguro. Imaginaos eso lo que puede ser interesante para hacer una campaña de marketing. O sea, que un ayuntamiento diga, oye, vamos a hacer, o la comarca entera de la selva, yo no sé, vamos a poner tesoros en las zonas que a nosotros nos interesan que se vean. Y entonces vamos a hacer una competición. Y en esa competición vamos a hacer que cada uno que encuentre el tesoro, al mismo tiempo tiene que hacer una foto chula del lugar, y entonces ese tesoro vale, y los que más tesoros encuentren son los que ganan. Una campaña de marketing que son los propios participantes los que se están subiendo material a las redes sociales. Puede ser interesante. Innovación social y turismo. Va a haber muchísima pasta para el tema de la innovación social. Y si la aplicamos en el año que viene va a haber mucha pasta para esto. Y si la aplicamos al turismo, muchísimo mejor. Esta es una organización, se llama Balloon Chile, que han hecho un proyecto, lo han hecho ya en Kenia y en Chile, y ahora lo van a hacer en Uruguay. Nosotros en InnoDriven estamos intentando traerlo aquí, es un poquito más complicado, pero es lo que estamos intentando. Ellos lo que hacen es, encuentran una zona turísticamente interesante, en la que haya un grupo interesante también de gente emprendedora que quiera desarrollar proyectos. Entonces ellos comercializan unos 15 días, un mes de turismo en esa zona. Y lo comercializan a otros consultores, que puedan ser europeos, americanos, que quieran pasar esos 15 días de turismo, pero al mismo tiempo lo que hacen es ayudar a esos emprendedores locales a sacar adelante sus proyectos. Entonces, al mismo tiempo que ellos están haciendo turismo, dedican un tiempo a ayudar a esos emprendedores locales a sacar proyectos adelante. Es interesante porque al mismo tiempo que hacemos turismo, al mismo tiempo estamos desarrollando y haciendo que aflore la emprendeduría local, ¿no? O de la zona. El tema a veces es tan fácil como ir a IKEA. Quiero decir, a veces es tan fácil como utilizar herramientas y productos que son fáciles de construir y que te dan mucha versatilidad. Esto es una empresa Vivot de Valencia que hace cabañas que tú te las llevas, tú te las montas y tú te las trasladas a donde quieras. Entonces, ahora mismo creo que tienen varios proyectos en los que están desarrollando varios campings con este tipo de cabañas y tienes la posibilidad, pues, desde construirte tu propia habitación en tu jardín, ¿no? una librería como un despacho como ese, pues a hacerte pues cabañas, te las llevas donde quieras. Aquí lo vemos cómo lo están montando. Entonces, vemos la capacidad de utilizar elementos y utilizar herramientas que son de un coste que no son muy alto y que al mismo tiempo te dan una gran versatilidad para desarrollar proyectos completamente distintos. Y luego veremos un caso en el que esto se puede aplicar perfectamente. Nuevos canales de venta. Es importante también encontrar nuevos canales de venta porque los clientes están buscando y están yendo a otros sitios. Entonces, hasta ahora los canales tradicionales, que son relevantes y que tienen que seguir manteniéndose, son importantes, pero nosotros tenemos que también ser capaces de al menos testar otros canales de venta en donde los clientes se están moviendo. Esta empresa se llama Quotus, es una empresa que está desarrollando un proyecto con el Instituto Tecnológico Hotelero y ellos lo que hacen es que cogen
sobre todo empresas de oferta complementaria, y lo que hacen es crean una especie de aplicación y la insertan en la página de los hoteles. ¿Por qué? Porque evidentemente los clientes donde van a ir sí o sí es a la página de los hoteles, aunque solamente sea para reservar. Y el problema que tiene la oferta complementaria es el problema de la comercialización. Entonces, si yo lo inserto en páginas con un tráfico interesante, entonces tengo la posibilidad, yo, como oferta complementaria, de encontrar un canal interesante para mí para comercializar, y el hotel se llevaría una comisión, evidentemente, por cada venta que haga de mis páginas, de mi producto. Entonces, hago un beneficio en doble dirección. Jugar con los sentidos. Esto es un restaurante de Nueva York, se llama Hit, ahí en pequeñito está arriba. Ellos lo que hacen es una cosa muy interesante. Una vez a la semana, un día, la gente entra allí únicamente para comer. Cuando digo únicamente para comer es que no pueden hablar. O sea, ese día es el día del silencio. Y ese día la gente entra y únicamente disfruta de la comida. Tienen productos naturales, es un restaurante muy interesante y evidentemente a la hora de promocionarse pues intentaron darle la vuelta y dice, oye, pues vamos a centrarnos en la comida y evidentemente como lo mejor que tenemos es la comida, pues vamos a hacer que la gente ese día únicamente entre y únicamente coma. Está prohibido hablar ese día. Entonces, ese día se llena y consiguen tener relevancia y consiguen que haya más gente que vengan otros días. Allí en Valencia tenemos una cosa que se llama la cena de los sentidos. No sé si lo habéis oído alguna vez. Es una cena en la que no solamente utilizas el paladar y el olfato, sino que te hacen desarrollar, incluso potenciar de todos los sentidos. En algunos casos comes, hay fases de la cena en que comes con un antifaz para ir desarrollando otras cosas, tienes música, tienes olores, tienes poesía. Es una experiencia muy interesante y lo desarrollan y está teniendo bastante éxito por allí, por toda la zona de la Comunidad Valenciana. Vivir la experiencia de una manera distinta. No sé si conocéis todo el tema del slow food, de slow touring, de ciudades slow. Es el hecho que, además, aquí me parece muy interesante en esta zona, es el hecho del turismo slow, del turismo de disfrutar. Si yo me voy a Venecia, yo no me voy a recorrer los sitios típicos, yo me voy a ir por las callejuelas que a mí me interesen, voy a disfrutar de la ciudad. Si me voy a París, vale, me iré a la Torre Eiffel, pero luego voy a recorrerme París tranquilamente y sin necesidad de ir con paquetes turísticos que me vayan llevando corriendo de un lado a otro. Voy a disfrutar del turismo de verdad. Voy a vivir el turismo y voy a vivir el destino y voy a relacionarme con las personas que viven en ese destino. Por eso posiblemente haya muchos turistas que están buscando otras formas de alojarse, como hemos visto antes, que ya no buscan los hoteles, sino que buscan pues relacionarse directamente con la gente del destino y alquilarles directamente a ellos las habitaciones, porque están buscando otra forma de hacer turismo. Hibridar, que esto es lo que habéis estado trabajando, en este caso de Ferran Adrià, ¿no? Que a mí me parece fundamental. En la página de Radio Televisión Española, ahí no sé si sabéis que hace cosa de 6 meses, un año, ellos sacaron en la 2, hicieron la historia del Bulli, que son 10 capítulos de 1 hora de duración, que contó la historia del Bulli desde que nació, que era una parrillera, hacía parrilla de pescado, hasta hace poco, ¿no? Y me parece impresionante, lo tenéis ahí, lo podéis ver. O sea, es una serie que le pondría a todos los estudiantes universitarios de tecnología, de empresas y de innovación, le pondría, porque me parece fundamental. Y no solamente el hecho, por eso os lo pongo aquí como de bajo coste, porque lo interesante de Ferran Adrià no es el hecho de que utilizaban máquinas. En algunos casos, evidentemente, utilizaban máquinas muy caras para sacar esos productos, pero lo importante es la conceptualización que hacía de los productos. O sea, cómo iba a la esencia de los productos y luego a partir de ahí evolucionaba. O los utilizaba de otro modo. El tema de esto de las pipetas. O sea, una pipeta es una herramienta muy, muy baratita. Y él le dio la vuelta. Una pipeta pues, que se utilizaban en los laboratorios. Pues él le dio la vuelta y lo metió en la cocina, ¿no? O sea, me interesa más de Ferran Adrià no tanto la cocina, que evidentemente es muy interesante, sino el proceso que ha desarrollado para llegar a esos platos.
Me acuerdo que tenía un plato que era una raspa de pescado. Supongo que se estaría tratada, estaría caramelizada, no sé qué costaría, pero era una raspa de pescado envuelta en algodón de azúcar. Y eso era, no era otra cosa. Claro, como digo, supongo que no sabría raspa de pescado, supongo que tendría algún tratamiento, pero me interesa sobre todo que pensemos en esas cosas, ¿no? Que pensemos en cómo Ferran Adrià llega a la esencia de los productos y a partir de ahí evoluciona. Innovar en marketing y sobre todo asumir lo que eres. Este es un hotel de Ámsterdam que se autopromociona como el peor hotel del mundo. Y su publicidad es fantástica y de hecho han publicado el libro, está en Amazon, creo que está publicado el libro con las campañas de marketing que utiliza. Pero su publicidad es una pasada, ¿eh? Entrar ahí y además esto es la página, esto es la página, o sea, es increíble. De hecho, fijaros algunos, mejora tu sistema inmune y ponen a un bicho. Como en casa, eco-friendly, una ducha eco-friendly, el check-in y el check-out. Y ahí, no me preguntes dónde está el hotel, Hans Bricken Budget Hotel. Y toda la publicidad es así. Vamos a ver, si yo soy un hotel tengo mis limitaciones, evidentemente yo no voy a ir al segmento de familiar. Aquí no van a venir niños, aquí van a entrar pues, mochileros, gente joven, grupos que quieran divertirse y que si tengan que pintar en la pared, pintan en la pared. Y no pasa nada. Entonces, pues voy a resaltar eso porque es al segmento al que voy dirigido es lo que le interesa. Y de hecho ellos en su página tienen el hotel barato de Ámsterdam, Hans Bricken, esto está en su página web, ¿eh? Está orgulloso de haberse pasado 40 años defraudando a los viajeros, presumiendo de que sus niveles de confort pueden compararse con una prisión de mínima seguridad. El hotel ofrece también algún tipo de sanitario y un comedor abierto intermitentemente que sirve una amplia gama de platos basados en huevos mocosos. Otros servicios y comodidades que ofrece el hostal barato de Ámsterdam son un bar en el sótano mal iluminado y sin ventilación, un patio de cemento donde puedas relajarte y disfrutar del sol, suponiendo que lo haga y que pueda pasar por los altos edificios situados a ambos lados, un ascensor que nunca se queda colgado entre dos pisos, que es de agradecer, un bar donde se sirve una cerveza algo aguada, ocurrencias divertidas y especulaciones sobre las preferencias sexuales de anteriores visitantes garabateadas en la mayoría de las superficies, la lujosa suite diplomática del hotel donde se encuentra la única bañera existente en todo el hotel y puertas que cierran. O sea, al final de lo que se trata es decir, a ver, yo soy lo que soy, pues voy a ser relevante en el marketing. O sea, y este hotel es una referencia y se pone en muchas conferencias precisamente por esto. Y si buscáis en Google el nombre del hotel, veis que hay un montón de noticias sobre ellos. Así, son relevantes y están innovando en marketing únicamente eso, asumiendo lo que son y a lo mejor, evidentemente, potenciando lo supuestamente malo que tienen, que al final han conseguido que no sea malo. Dividir el producto. Esto es una página que se llama By Hours. Ellos lo que hacen es que las habitaciones del hotel lo que hacen es venderla por horas. O sea, tú tienes un hotel, te metes en esta página y tú en lugar de vender una habitación del hotel por días, las vendes por horas. Entonces, una habitación del hotel la puedes vender varias veces al día y te adaptas a las necesidades del viajero. Si yo llego a una ciudad y resulta que tengo un vuelo dentro de 4 horas, oye, me apetece estar 2 horas en el hotel para ducharme, descansar un ratito, pero claro, es que yo pagar una habitación entera de un día para estar 2 horas, pues no. Pues voy aquí, busco y veo que hay hoteles que te ven 2 horas, 3 horas. Entonces, puedo comprar estos hoteles. Evidentemente son precios más baratos y adaptados a las necesidades del cliente. El Puzzle Hotel, esto está en Viena, me parece que está así. Este es un hotel que está dividido por toda la ciudad. Tiene una recepción en un lugar y luego las habitaciones están repartidas por toda la ciudad. Entonces tú vas allí, decides qué habitación quieres y luego pues te vas a la habitación del hotel. Evidentemente, a ver, no es un hotel, evidentemente tienen casas, entonces donde están, pero bueno, el concepto funcionan con el concepto de hotel, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que han hecho las empresas de low cost, ¿no? de aviación de low cost, que es dividir el producto. Lo que antes era un producto homogéneo, lo que han hecho es, oye, vale, yo te ofrezco lo más básico y a partir de ahí, cada cosa que quieras me la vas pagando, ¿no?
Podemos estar más o menos de acuerdo con la política que siguen, en algunos casos, como Ryanair, pero bueno, lo que han hecho al fin y al cabo ha sido dividir el producto para venderlo mejor y para poder utilizarlo también para su publicidad.